Y les envío el link también con el monitor. Bueno, vamos a iniciar. Mi grupo está conformado por María León Hernández, José Padilla Fuentes, Jorge Castro Ruiz, Yulisa González Yepes, Pamela Hernández Gámez, Kevin Palmera Medina y quien les habla, Yurleni Hurtado. A nosotros nos tocó una acción de nulidad y restablecimiento de derechos, en donde la parte actora es Carbones Cerrejón y Persona Norte S.A., y la parte demandada es el municipio de Maicao. Me pasas por si la diapositiva. En el resumen de los hechos, pues lo dividimos de esta manera para explicarlos uno a uno. El primer hecho nos habla sobre la expedición de una resolución que nos lleva al 21 de enero del año 1981, donde el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria expide una resolución por medio de la cual se reservó una franja de terreno que se encuentra ubicada en los municipios de Barrancas, Maicao y Uribia, pertenecientes al departamento de La Guajira. Pues esta franja se constituyó con destino a la construcción de un ferrocarril, una carretera y otras infraestructuras requeridas para la explotación, exportación y transportes de carbón producidos en la cuenca de Cerrejón. El segundo hecho nos habla de un contrato de comodato. Eso no quiere decir que por petición de las localidades de Uribia y con previa autorización del INCORA se celebró un contrato de comodato entre Carbones Cerrejón y el municipio de Uribia sobre la franja de terreno en la cual fue construida una carretera. Aquí cabe resaltar y para recordar, pienso que no está de más decir que el contrato de comodato es un tipo de contrato que regula el préstamo de una cosa para que se use con el compromiso y obligación de que se conserve y se restituya una vez usado. El tercer hecho nos lleva a la destinación de la reserva. ¿Para qué fue destinada esa reserva? Pues como la nación es titular de la franja de ese terreno baldío, no es posible cambiar la destinación para la cual se otorgó inicialmente. Por lo tanto, se considera que aun siendo la infraestructura del ferrocarril y la carretera construida para efectos de la explotación minera de carácter privado, la nación ejerce un dominio sobre esa franja y no reconoce posesión sobre el inmueble en razón de las obras que fueron construidas. Manifestando acá que mediante una resolución que fue expedida el 6 de marzo del año 2000, el INCORA cede la administración y venta de esos terrenos a Minercol, pero como esta entra en un proceso de liquidación, pues mediante otra resolución que se expide en el año 2005, el INCORA transfiere la administración de esa reserva a Ingeominas. En el año 2010 se notificó a Cerrejón que se realizó una inscripción separada de la construcción de la vía férrea y la carretera por metros cuadrados de construcción. Por lo tanto, se instaura un recurso de reposición ante el IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para mantener la inscripción catastral a partir del año 2009 e inscribir en el año 2010. Pero esta situación resultó de forma desfavorable para Cerrejón. El cuarto hecho nos habla de retroactividad, es decir, que el municipio de Maicao, inconforme con todas esas vigencias fiscales que fueron anotadas y pese a que solo era un tercero interesado en los efectos de ese proceso catastral, presentó un recurso en contra de la resolución 44.430.040 del año 2010, la cual fue resuelta mediante resolución del 16 de marzo de ese mismo año. Y se dispuso que la inscripción de las construcciones de la vía férrea y de esa carretera a nombre de Carbocol se haría retroactiva a partir del año 1993. Cuando hablamos de recurso de apelación, nos lleva al quinto hecho, que dice que se interpone este recurso argumentando que el acto acusado
fue proferido de forma irregular y con posterioridad a la vía gubernativa. Esto fue resuelto también mediante otra resolución del 25 de marzo del 2010 y dispuso que se encontraba vigente la resolución del 19 de marzo del 2010 de ese mismo año, que nos decía que inscribía catastralmente la carretera y la vía férrea desde el año 2009. El sexto hecho nos habla de expedición de actos administrativos y es efectivamente cuando el IGAT expone y confirma solamente 2 años de vigencia fiscal en el municipio de Maicao con base en una resolución que ya fue revocada y expide actos administrativos de liquidaciones oficiales, facturas de los días 4 y 5 de mayo del año 2010, donde dicen que liquidaron sobre los 17 años anteriores a la anotación catastral el impuesto predial sobre tasas, facturas, sobre intereses moratorios que equivalen cerca del 200% del valor de los impuestos. Pasa por y viene la otra compañera a terminar de explicar los hechos. Bueno, prosiguiendo con los hechos que mencionó la compañera Yurlenis, seguidamente contra las 2 liquidaciones oficiales referenciadas en la pantalla se puso un recurso de reconsideración acumulado que establece el estatuto tributario a efectos de agotar la vía gubernativa, exponiendo como principal argumento la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Esto bajo el entendido de que las decisiones del IGAT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fijaron el valor catastral de los inmuebles grabados, fueron retiradas del ordenamiento jurídico, siendo estas un presupuesto necesario para la determinación del tributo. Sin embargo, y mientras esto se resolvía, el IGAT, mediante resolución del 9 de julio del 2010, revocó integralmente las resoluciones que inscribían catastralmente como mejoras a nombre de Carbones del Cerrejón los lotes de la línea férrea y la carretera, cuyas infraestructuras mineras y viales fueron construidas sobre un terreno baldío propiedad de la nación. De igual manera, también se expidió resolución 44.430.0088 del 2010, el 14 de julio del 2010, mediante la cual se cancelaron las inscripciones que hacían referencia a los valores catastrales de los inmuebles en los que se construyó la línea férrea y la carretera, de manera que a partir de esa fecha pues ya no existe un avalúo o inscripción de la infraestructura minera como un bien inmueble. Posteriormente, de la resolución expedida por el IGAT, que retiró del ordenamiento las resoluciones que inscribían a nombre de Carbones del Cerrejón las obras del conflicto, la parte actora presentó a la Secretaría de Hacienda de Maicao una solicitud de reconocimiento de decaimiento de las liquidaciones oficiales. Esto debido a que estas perdieron su fundamento de hecho, en tanto que ya no existe un registro catastral que soporte un inmueble catastral y tampoco existe un avalúo que sirva de base gravable. Finalmente, pues se indica que la solicitud elevada ante la administración fue resuelta mediante resolución del 30 de julio del 2010, expedida por la Secretaría de Hacienda de Maicao, mediante la cual se confirmaron las facturas de mayo del 2010. Ahora sigue el compañero. Buenos días, como lo mencionó la compañera, la parte accionante, es decir, Carbones del Cerrejón, decide interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las liquidaciones efectuadas por el municipio de Maicao y también contra la resolución 418 del 2010, mediante la cual se resolvió un recurso de reconsideración presentado por Carbones del Cerrejón ante el municipio de Maicao. La parte accionante considera que estos actos administrativos significan violaciones a diferentes normas de carácter constitucional, de carácter legal, de carácter administrativo, por lo cual decide englobar todos estos argumentos en 4 causales de nulidad o causales de invalidez del acto administrativo. Estas causales fueron expedición de los actos administrativos por organismo incompetente, expedición irregular de los actos administrativos. Tercero, violación de las normas en que deberían fundarse los actos administrativos.
Y cuarto, la falsa motivación. Pasa por favor la siguiente. La primera causal es la expedición de los actos administrativos por organismo incompetente. Aquí la parte accionante menciona que en el momento en el cual el municipio de Maicao decide liquidar este impuesto predial a nombre de Carbones del Cerrejón, lo hace sin ninguna explicación, pues que como ya lo mencionó la compañera, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi había revocado esas inscripciones catastrales en donde se mencionaba que Carbones del Cerrejón pues aparecía como titular. Recordemos que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la entidad encargada pues de llevar los avalúos catastrales, las inscripciones catastrales, los mapas, etc. Entonces, por lo cual, pues, el municipio de Maicao, pues, pretende seguir cobrando o haciendo efectivo el cobro de este impuesto predial, por lo cual la parte accionante considera que esto significa una violación a las normas que precisamente le dan la competencia al IGAC. Estas normas son la Ley 14 de 1983 y el decreto 1333 de 1986. La segunda diapositiva, por favor. La segunda causal de nulidad sería la expedición irregular de los actos administrativos. Aquí el primer argumento es la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo acusado. Es decir, se vuelve a reiterar el argumento de que el IGAC había decidido retirar del ordenamiento jurídico esas inscripciones catastrales, por lo cual las liquidaciones que había hecho el municipio de Maicao había quedado pues sin un sustento en el cual basarse. O sea, cuando el IGAC decide retirar esos avalúos o esas inscripciones catastrales, pues entonces se tiene que esas liquidaciones del impuesto predial habían quedado sin su eficacia, sin su fuerza jurídica. La segunda causal sería que el derecho de uso sobre las vías no se encontraban grabados por el impuesto predial. La parte accionante menciona que la Ley 44 de 1990 no tenía la finalidad o la intención de grabar esos predios, no tenía la intención de grabar el uso sobre las vías o sobre las infraestructuras que estaban destinadas a la explotación minera. El tercer argumento en esta causal es la indebida notificación del acto administrativo acusado. Cuando la parte accionante, es decir, Carbones del Cerrejón, decide interponer un recurso de reconsideración ante el municipio de Maicao, el municipio de Maicao decide resolverlo negativamente, pero decide notificarlo de forma vía correo electrónico y no personalmente, para lo cual la parte accionante considera que este hecho significa una violación a las normas del Código Contencioso Administrativo que precisamente regulan cómo debe realizarse este tipo de notificación. El último argumento en esta causal es la falta de motivación de los actos administrativos acusados. Aquí el argumento se inicia con que la motivación es una protección o es una garantía que tenemos los gobernados frente a los gobernantes, es decir, es una garantía que tenemos las personas frente a la administración. Toda vez que toda actuación administrativa o todo acto administrativo debe estar motivado, debe estar justificado y argumentado, así sea sumariamente. La parte accionante menciona que esta motivación o este requisito no se veía en las liquidaciones efectuadas, toda vez que estas liquidaciones eran genéricas y por ningún lado se mencionaba la justificación o el por qué Carbones del Cerrejón debía ser el sujeto pasivo de este impuesto o de este gravamen. Siguiente diapositiva. La tercera causal es la violación de las normas en que deberían fundarse los actos administrativos. Aquí el primer argumento es la violación de los artículos 6,
338, 363 de la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 14 de 1983, el artículo 19 de la Resolución 255 de 1988 y el decreto 1333 de 1986 y el principio de irretroactividad de la ley tributaria. Este argumento se menciona con que las liquidaciones tributarias deben ceñirse a lo dispuesto en los límites constitucionales y en los límites dispuestos por las normas o las leyes en materia tributaria, para que estas liquidaciones puedan cumplir con el requisito de validez. Y también de ahí nacía pues lo que se conoce como la irretroactividad de los actos administrativos, que también es una garantía. Es decir, que los actos administrativos no pueden ser retroactivos. Por lo cual se tiene entonces que si la ley 14 de 1983 y la ley 44 de 1990 no establecían que debía realizarse un gravamen en contra de las infraestructuras o de las vías o de las carreteras que estaban destinadas a la explotación minera, pues entonces se tiene que estos predios ya estaban pues consolidados en el tiempo, ya contaban con seguridad jurídica y que también podía hablarse entonces también de la prescripción, puesto que al pasar tantos años ya la obligación dejaba de ser exigible. El segundo argumento es la violación de los artículos 66 y 69 del Código Contencioso Administrativo. Estos artículos nos hablan del fenómeno que se conoce como el decaimiento de los actos administrativos. En estos artículos se menciona que los actos administrativos pueden perder su eficacia, su fuerza ejecutoria, sus efectos jurídicos, incluso después de haber sido expedido dicho acto. Es decir, que pueden perder su eficacia por incluso circunstancias posteriores a la expedición de dicho acto. Entonces aquí se retoma nuevamente que si el IGAC había decidido desincorporar esas inscripciones de esos predios o de esas infraestructuras a nombre de Carbones del Cerrejón, entonces se tiene que esas liquidaciones que habían sido expedidas por el municipio de Maicao, pues entonces ya estaban decaídas porque no tenían ningún sustento en el cual basarse, no tenían ninguna base jurídica. Por lo cual no había un sustento fáctico o jurídico por el cual el municipio de Maicao debería seguir cobrando ese impuesto predial. Por último, la violación del artículo 17, literal D, del Acuerdo 38 de 1993 y el Acuerdo 37 del 2001. En estos acuerdos, pues se mencionaban los topes o los límites en los cuales debía ceñirse las liquidaciones de los impuestos. La parte accionante considera que estas liquidaciones efectuadas por el municipio de Maicao pues se excedían en los topes y en los límites establecidos por dichos acuerdos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, el cuarto argumento o la cuarta causal que usa en este caso la parte actora, que es Carbones del Cerrejón, es la falsa motivación. Pues como ya sabemos, la falsa motivación es una causal de inexistencia que da lugar a la invalidez de un acto jurídico. Y pues, ¿por qué existe falsa motivación? Porque tal vez lo que se está motivando o expresando dentro de ese acto desconoce la realidad de los hechos, o también porque va en contra de la realidad fáctica. Es decir, sí se está motivando, pero entonces no lo están haciendo en derecho. Entonces, el Cerrejón alega esta falsa motivación porque ellos consideran que no son sujetos pasivos del impuesto predial, ya que él no es propietario ni tampoco es poseedor de esas franjas de terreno por las cuales se debe liquidar el tributo. El Cerrejón dice que él solamente es titular de los derechos de uso y de la tenencia de las zonas o del lugar, pero esto conforme al contrato de comodato que fue celebrado entre la empresa del Cerrejón y el municipio de Maicao, y que por lo tanto esos derechos no se constituyen como un hecho generador del tributo. La empresa del Cerrejón
digamos que fundamenta este argumento conforme a lo que está dispuesto en la Ley 55 de 1985, lo cual dice que los bienes inmuebles en propiedad de las entidades públicas pueden ser gravados con el impuesto predial. O sea, sí son sujetos pasivos y sí tienen la obligación de pagar ese gravamen siempre y cuando sean ellos los propietarios de ese impuesto, de ese bien. Entonces, siendo así, la segunda razón por la cual ellos alegan de que también existe falsa motivación es porque el municipio de Maicao dice que el Cerrejón, que la empresa del Cerrejón le debe unas mejoras a ese lugar, o sea, a ese predio. Entonces, pues la empresa dice que no, que en ningún momento eso es así, que simplemente ellos construyeron una vía que también hace parte del bien baldío, pero entonces ellos pavimentaron la vía no con el fin de que fuera una mejora, sino con el fin de que la actividad que ellos están desempeñando, es decir, la explotación del carbono, se realice de buena forma. Y además que también ese carbono se pueda transportar de un lugar a otro. Entonces, esto en ningún momento se tiene que tener como una mejora. Entonces, el municipio dice, sí se debe tener como una mejora y la realización de esa mejora es propiedad del municipio. Entonces, la empresa dice, claro que no. En el contrato de comodato se hizo una modificación y se estableció que el comodatario, que es el Cerrejón, tiene la cosa en calidad de tenencia, pero que en ningún momento tiene que realizarle mejoras a ese bien baldío. Entonces, siendo así, pues también existe falsa motivación porque los actos administrativos que exigen la liquidación del impuesto predial por esos metros de la construcción de la vía férrea y por la pavimentación de la vía están vulnerando lo que se encuentra en los acuerdos 38, 93 y 37 del 2001, específicamente en sus artículos 14 y 16. Asimismo, también el artículo 113 del Código de Minas, la ley 14 del 83 en su artículo 19. Más adelante continúa mi compañero con los argumentos de la parte demandada. La siguiente diapositiva, bueno, la contestación del municipio. ¿Qué contesta el municipio de Maicao? Bueno, el municipio de Maicao considera que la demanda interpuesta contradice con el estatuto tributario en su artículo 835 y 828. Bueno, ¿qué dice el artículo 835? Dice, intervención de lo contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. La admisión de la demanda no se suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista un pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. Bueno, ¿y qué dice el artículo 828? Que es, bueno, aquí dice, que es la siguiente diapositiva, por favor. José. Bueno, y finalmente, aquí considera que el 828 que dice que esto es la vinculación de deudores solidarios, que ese es un inciso adicionado por la ley 6 del 92 en el artículo 83, que dice, la vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del Estatuto Tributario. Dice, los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de los títulos individuales adicionales. Bueno, aquí podemos concluir que el municipio no está de acuerdo con con los actos administrativos por parte del demandante. Y ahora sí continúa el siguiente compañero por el problema jurídico. Bueno, el problema jurídico.
El problema jurídico aquí es básicamente establecer como tal si la empresa Carbones del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte S.A. se encuentran en la obligación de cancelarle al municipio de Maicao el impuesto predial por los periodos comprendidos entre 1993 hasta el año 2010, determinados en las liquidaciones oficiales que están referenciadas arriba en la pantalla, y la resolución 418 del 2010 por ser esta poseedora de la franja de tierra reservada por el INCORA y titular de las construcciones allí efectuadas, o si por el contrario las mismas se encuentran viciadas de nulidad por haberse expedido con falsa motivación, falta de motivación que explicaron los compañeros anteriormente y violación de las normas en las cuales debieron fundarse, ya que, según lo anteriormente dicho, la parte actora pues pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en las liquidaciones oficiales y la resolución que agota la vía gubernativa, las cuales se tomaron como base para liquidar el impuesto predial entre los años de 1993 y 2010 y de sobretasas para un avalúo catastral por las infraestructuras de la línea férrea y la carretera. En virtud de esto, para poder resolver este problema jurídico planteado, la sala pues debe esclarecer si la demandante se constituye o no como sujeto pasivo del impuesto predial por parte del municipio de Maicao, y si se encuentra en la obligación de cancelar la totalidad de los valores contenidos en las liquidaciones oficiales, o si por su parte no es sujeto gravable de dicho impuesto y los actos administrativos acusados se encuentran viciados de nulidad. Siguiente. Bueno, compañeros, como observamos en la última diapositiva, en el problema jurídico, el asunto de esta controversia es determinar si la empresa del Cerrejón es sujeto pasivo o no del municipio de Maicao, si le debe o no el impuesto predial. Entonces ahora yo voy a explicarles un poquito acerca de lo que es el impuesto predial según lo que dice en la sentencia y de acuerdo a algunas clases que el profesor también nos ha dado sobre este tema. Entonces, primero hay que determinar que el impuesto predial es un ingreso público que hace parte del conjunto de rentas que recauda el Estado o las entidades territoriales. Entonces, la doctrina señala que existen dos tipos de ingresos públicos, unos ordinarios y otros extraordinarios. Entonces, dentro de los ingresos públicos ordinarios se tiene que son aquellos que el Estado recibe, pero con regularidad, es decir, todo el tiempo. Un ejemplo de este puede ser el IVA, el impuesto de valor agregado. Y en cuanto a los ingresos extraordinarios, son aquellos patrimonios que también ingresan al Estado, pero ya de manera esporádica, es decir, no todo el tiempo, sino de vez en cuando. Un ejemplo de esto podríamos decir que son las emisiones de monedas, la emisión de monedas. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar si ese ingreso público, cómo podemos determinar si ese ingreso público se puede señalar o se puede tener como carácter tributario? Pues esto se hace de acuerdo al principio de reserva de ley, el cual establece que los tributos que se le deben al Estado, solo el Estado debe exigir el cumplimiento de ellos, pero solo cuando ya existe la expedición de una ley o la existencia que los está determinando, que los está autorizando. Yo recuerdo que el profesor en unas clases anteriores nos hablaba de los artículos 338 y 215 de la Constitución, y era cuando él nos decía que en este caso, pues, los tributos son creados por el Congreso. Y entonces las asambleas y los consejos simplemente entran a regularlo, ¿verdad? Pero entonces se dice que si no existe esa creación previamente del tributo por parte del Congreso, lógicamente ninguna asamblea puede exigir el cumplimiento de ellos, porque previamente no está establecido o autorizado. Entonces, ya sabiendo cuáles son ese tipo de ingresos públicos que pertenecen a los ingresos tributarios, entonces decimos que los ingresos tributarios son los que provienen directamente de la recaudación de los tributos, es decir, son aquellos impuestos, tasas y contribuciones. Pero también encontramos en una parte de la sentencia, que yo creo que esto también ya lo mencionó el profesor, y es cuando habla de los impuestos directos e indirectos. Entonces se dice que los impuestos directos son aquellos que es cuando la persona natural o jurídica tributa directamente al Estado. Yo digo que aquí puede ser el ejemplo más claro, pues los sujetos pasivos de iure autorretenedores, que ellos mismos
ellos mismos pagan el impuesto directamente al Estado, como por ejemplo la Universidad del Atlántico. Y en cuanto a los impuestos que se dan de manera indirecta, pues esto es cuando nosotros lo hacemos a través de la compra de cualquier objeto o artículo en un almacén, y nosotros estamos pagando el impuesto del IVA, y entonces el almacén simplemente va luego a pagar ese impuesto al Estado. Nosotros lo estamos haciendo indirectamente. Entonces, los ingresos tributarios territoriales son aquellos que son aquellos los que le corresponden a la nación, como por ejemplo los que deben los departamentos, los municipios y los distritos. El impuesto predial es un tributo que fue creado por la Ley 48 de 1887 y en su artículo 4 señala que los departamentos deben gravar con un impuesto anual los bienes inmuebles o raíces de su jurisdicción, independientemente de la persona pública o privada que ejerza su propiedad o su posesión. Entonces el impuesto predial, recae sobre los bienes inmuebles y se genera por la existencia de ese predio. La base gravable es impuesta anualmente y corresponde como mínimo al avalúo catastral vigente al momento de imponer ese impuesto. Y también encontramos que las tasas de ese impuesto varían de acuerdo al tipo de propiedad y al municipio en el que se encuentra la tasa. El bien, perdón. Continúa, José. Buenas tardes, mi nombre es José Padilla y yo les vengo a hablar acerca de las consideraciones de la sala para determinar el fallo. En primera instancia, la sala comienza haciendo un análisis normativo de aquellas normas que regularon el impuesto predial en el tiempo, específicamente hablando de la regulación sobre los bienes de la nación. Por eso se menciona el decreto 1226 de 1908, luego se habla del decreto 1227 de 1910, más adelante se habla de la ley 34 de 1920, posteriormente hablamos de la ley 29 de 1963 y por último hablamos de la ley 14 de 1983. Todo este conjunto de normas prohibían el cobro del impuesto predial a aquellos bienes de la nación, es decir, todos los bienes que hacían parte del patrimonio del Estado estaban exentos del cobro del impuesto predial. Sin embargo, hasta el año de 1985, cuando entra en vigencia la ley 55 de ese año y posteriormente la ley 44 de 1990, hay una serie de bienes que hacen parte del patrimonio del Estado que sí pueden ser sujetos pasivos del impuesto predial. Entonces, hasta este punto tenemos claro de que antes de 1985 ningún bien del Estado o de la nación podía ser sujeto pasivo de impuesto predial. En este punto, la sala considera que es necesario hacer una diferenciación entre lo que son los bienes fiscales y los bienes de uso público en relación con el tema del impuesto predial. Los bienes de uso público son aquellos bienes que hacen parte del patrimonio del Estado que están al servicio de todos los habitantes del territorio nacional. Aquí encontramos los parques, las calles, los puentes, las carreteras públicas, etc. Estos bienes de uso público no son sujetos pasivos de impuesto predial, a excepción de los que son explotados económicamente por terceros. Por otro lado, la sala analiza el concepto de bienes fiscales que hace referencia a ese conjunto de bienes que son patrimonio del Estado, pero que no están al servicio de todos los habitantes del territorio nacional, sino que son utilizados para el desarrollo de ciertas funciones específicas. Estos bienes fiscales sí son sujetos pasivos de impuesto predial. En este punto, para ha habido unas resoluciones que contenían unas liquidaciones oficiales correspondientes al cobro del impuesto predial que estaban para que la aeronáutica civil... Compañero,
Compañero José Carlos, disculpa que te interrumpa, el profesor lo sacó, el programa está ingresando, esperar un segundo. Vale, está bien. Me avisas cuando entre, que no estoy viendo la pantalla en mí. Ok. Paula, por ahí estuve bien. Ya ingresó José Carlos. Ok. Bueno, estaba en el punto de que la sala consideró importante analizar la diferencia entre bienes de uso Creo que público. tiene el micrófono apagado. José Carlos, te voy a pedir el favor que te regreses porque el sistema me sacó. Entonces, regrésate a las otras dos diapositivas. Estabas hablando sobre las leyes, sobre el análisis de las leyes, sobre el análisis de las leyes que establecieron el predial y hasta el año 90, que es el punto donde se empiezan a grabar algunos bienes de inmuebles del Estado. Entonces, repite ese pedacito para poder escucharte. Ok, profesor. Bueno, recapitulando un poco lo que estaba diciendo, les decía que este conjunto de normas que están viendo en la pantalla prohibían que se cobrara impuesto predial a aquellos bienes pertenecientes a la nación. Es decir, según estas normas, los bienes del Estado no podían ser sujetos pasivos de impuesto predial. Luego, a partir del año de 1985, con la entrada en vigencia de la Ley 55 de ese mismo año y posteriormente la Ley 44 de 1990, se establecen una serie de excepciones para el cobro del impuesto predial hacia algunos bienes que eran patrimonio del Estado. Es por eso que en este punto la sala considera hablar sobre la diferencia entre bienes de uso público y bienes fiscales en relación con el tema del impuesto predial. Los bienes de uso público son aquellos bienes que hacen parte del patrimonio del Estado que están al servicio de todos los habitantes del territorio nacional. Aquí encontramos los parques, las calles, los puentes, las carreteras públicas, etc. Estos bienes de uso público no son sujetos pasivos del impuesto predial, a excepción de los que son explotados económicamente por terceros. Por su parte, los bienes fiscales vendrían siendo aquellos bienes que hacen parte del patrimonio del Estado, pero que no están al servicio de todos los habitantes del territorio nacional, sino que tienen el objetivo de cumplir una serie de funciones específicas dentro de las instituciones del Estado. Estos bienes fiscales sí son sujetos pasivos de impuesto predial. Ya, entonces para entender esta diferencia con un caso concreto y saber por qué los bienes de uso público sí no son sujetos pasivos de impuesto predial y los bienes fiscales sí, la sala trae a colación una sentencia en la cual el objeto del litigio era el cobro del impuesto predial al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio de Soledad. El municipio de Soledad emite unas resoluciones en las cuales contienen unas liquidaciones oficiales sobre el impuesto predial entre los años de 1994 y 2006 para que la aeronáutica civil pague la respectiva tarifa correspondiente al impuesto predial. Entonces, en esta sentencia, el fallo determina de que ese cobro no se puede hacer efectivo teniendo en cuenta de que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos es un bien de uso público, razón por la cual la aeronáutica civil no está en la obligación de pagar el impuesto predial que se pretende cobrar. ¿Por qué? No por el hecho de que la aeronáutica civil sea una persona jurídica de naturaleza pública, sino por la naturaleza del bien, es decir, porque es un bien de uso público. Entonces, el impuesto predial en estos casos se cobra teniendo en cuenta la naturaleza del bien inmueble que se pretende gravar y no por quien lo administra. Entonces, en este punto, la sala también hace una clasificación de los bienes fiscales, unos que son propiamente dichos, es decir, que hacen parte de las instituciones oficiales del Estado, y unos bienes que son adjudicables, como es el caso de la franja de terreno reservada para Minas del Cerrejón, que es lo que estamos discutiendo en esta sentencia. Esta franja de terreno fue adjudicada por parte del INCORA para su explotación económica por parte de Minas del Cerrejón. En este caso, es un bien fiscal adjudicable. Más adelante, la sala analiza una encrucijada que hay entre las resoluciones emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las resoluciones emitidas por el municipio de Maicao. ¿Qué sucede? En
en julio del año de 1910, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi emite unas resoluciones catastrales amparándose bajo la figura de revocatoria directa, en la cual cancela las inscripciones catastrales sobre los predios objeto de litigio, en este caso la carretera y la vía férrea construida sobre la franja de terreno reservada. Al momento en el que el IGAP cancela estas inscripciones catastrales, prácticamente el cobro del impuesto predial sobre estos terrenos se queda sin sustento, por así decirlo. Entonces, lo que pretendía la parte actora, era de que estas resoluciones de revocatoria directa dejaran sin efectos jurídicos a las resoluciones emitidas 2 meses antes, que contenían las liquidaciones oficiales por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio de Maicao. ¿Qué pasa aquí? El municipio de Maicao, por su parte, dice que teniendo en cuenta el principio de irretroactividad de la ley tributaria, esto es imposible. ¿En qué consiste el principio de irretroactividad de la ley tributaria? En la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizadas jurídicamente. Llevando esta definición al caso concreto, ¿qué pasa? Las resoluciones emitidas por el IGAT en julio del 2010, en donde cancelan las inscripciones catastrales de la vía férrea y la carretera construida por Minas del Cerrejón, no pueden dejar sin efectos jurídicos a la resolución que contienen las liquidaciones oficiales que emitió el municipio de Maicao 2 meses antes. Entonces, este es como un punto a favor, por así decirlo, que en el momento de analizarse la sentencia tiene el municipio de Maicao. Pasando a el análisis de la teoría del tributo, nos encontramos de que el municipio de Maicao tiene el acuerdo número 038 de 1993 que corresponde al estatuto tributario para el municipio de Maicao. Teniendo en cuenta esta norma, se establecen bajo la teoría del tributo los elementos del mismo. En esta norma se tiene en cuenta, según el artículo 15 de este estatuto, que el sujeto activo viene siendo el municipio de Maicao. El sujeto pasivo viene siendo, escuchen bien, el propietario o poseedor de un bien inmueble en jurisdicción del municipio de Maicao. Es decir, que si una persona, sea natural o jurídica, no ostenta la calidad de propietario o de poseedor, no puede ser considerado sujeto pasivo. Luego hablamos del hecho generador que tiene que ver con la propiedad o la posesión de un predio dentro de la jurisdicción del municipio de Maicao. La base gravable viene siendo el último avalúo catastral fijado por el IGAP. Por eso, en la diapositiva anterior hablábamos de que cuando el IGAP revoca o cancela las inscripciones catastrales que tienen que ver con el avalúo catastral del último año, pues ya prácticamente se pierde un elemento del tributo que es la base gravable, pero ya hablamos del principio de la irretroactividad y pues esto no tiene mayor trasfondo aquí. Y por último tenemos como elemento la tarifa, que vendría siendo el monto económico contenido en las liquidaciones oficiales expedidas por la Secretaría de Hacienda del municipio de Maicao, que obviamente ellos tienen que hacer una operación matemática para poder sacar esa tarifa. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta los elementos anteriormente mencionados, Carbones del Cerrejón no es sujeto pasivo del gravamen. La sala llega a la conclusión de que no se puede tener en cuenta a Carbones del Cerrejón, como sujeto pasivo, teniendo en cuenta de que ellos ostentan la calidad de tenedor de los predios reservados. ¿Qué pasa? Aquí hablamos de que el sujeto pasivo tiene que ser propietario o poseedor de un bien inmueble en jurisdicción del municipio de Maicao. Y Carbones del Cerrejón no es ni propietario ni poseedor de la franja de terreno reservada, sino que es simplemente un tenedor. En este caso no puede ser tenido en cuenta como sujeto pasivo del impuesto predial. Sin embargo, en el año de 2010 entra en vigencia la ley 1430 del 2010, en la cual se amplió el hecho generador y el sujeto pasivo del gravamen. Aquí ya solamente no se tenían en cuenta como sujetos pasivos los propietarios o los poseedores, sino también los tenedores. Sin embargo, esta ley entra en vigencia posterior a la fecha en que se emiten las resoluciones en la cual se pretende cobrar el impuesto predial a Minas del Cerrejón. Aquí también podemos aplicar el principio de la irretroactividad de la ley tributaria. Entonces, teniendo en cuenta todo este análisis, la sala determina de que Minas del Cerrejón no es sujeto pasivo de impuesto predial
Y lo repito una vez más porque ostenta la calidad de tenedor a la fecha en que se emiten las resoluciones del cobro del impuesto predial. Y no es ni propietario ni poseedor. En virtud de esto, la sala concluye de que esos actos administrativos emitidos por el municipio de Maicao se encuentran viciados de nulidad, ya que la causal de invalidez en la que incurren es la falsa motivación. Al estos actos administrativos estar viciados con la falsa motivación, tienen que ser declarados nulos. Entonces, esto es lo que básicamente considera la sala. Bueno, vamos a terminar con el fallo. Excelente exposición, muy bien explicado. Esa parte considerativa, la ratio de Stidendi, muy bien explicadita y desmenuzada. Muchísimas gracias, José Carlos. Gracias a usted, profesor. Dame. Profe, El fallo. ¿Me escucha? Sí, Fernando. Quería informarle, pues ahí le voy a mandar la imagen para la fecha. No es hasta el 14 no es hasta el 14 de junio, sino desde el 30 de junio hasta el 14 de julio. O sea, no está habilitado. El plazo No. Todavía no está abierto. No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos tiempo para montar las notas y seguir trabajando. De todas formas, mándame la imagen de los plazos. Ya se la envío. Listo, muchísimas gracias. Adelante, Pamela. El fallo. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución de Ley, considera, primero, declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la resolución de los números que aparecen en la pantalla de julio de 2010 y liquidaciones oficiales de los números que se encuentran en la pantalla de la fecha de 4 de mayo de 2010 y lo del 5 de mayo de 2010 y también lo del 30 de julio de 2010 y de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Y como segundo, declarar que la sociedad Carbones del Cerrejón no se encuentra en la obligación de pagar al municipio de Maicao, La Guajira, los valores contenidos en los actos administrativos y liquidaciones oficiales. Como habíamos hablado en cuanto al problema jurídico, de que se solicitaba que se le reconociera el impuesto predial a Maicao por parte de Cerrejón, la decisión fue que no se tenía que hacer ningún pago como tal del impuesto predial en los años comprendidos de 1993 y 2010. Listo. Bueno, muy buena exposición, excelente. Quería hacerles una pregunta a los expositores. Desde un punto de vista personal, ¿cómo vieron la sentencia, la argumentación, la complejidad del asunto? ¿Cómo vieron ese tema que estaban tratando? Porque en realidad la argumentación es bastante densa y se hace un poquito complejo entender toda la trama de lo que pasó y el tránsito legislativo y la aplicación del principio de retroactividad en ciertos puntos de la discusión jurídica. Desde un punto de vista personal, ¿cómo les pareció esa situación? ¿Les pareció muy complejo? ¿Les pareció sencillo? ¿Cómo lo vieron? Sí, inicialmente nosotros estábamos un poco, o sea, enredados, por así decirlo, porque era muy complejo. Pero entonces contamos con esa suerte de que el compañero José Carlos, él estuvo trabajando en el Instituto de Agustín Codazzi, entonces él nos explicaba un poquito acerca de eso porque ya le había manejado el tema. Y entonces siempre como que nos trataba de explicar y nos orientaba y nos decía, no muchachos, es esto, es lo otro. Pero sí estuvo demasiado complicado, la verdad.
Bueno, pero les faltó mencionar algo importante. El valor de la cifra en discusión. Compartan el valor de la cifra en discusión a los compañeros. ¿Quién les comparte el valor de la cifra en discusión de la sentencia a los compañeros? Un momento, profesor, ya la busco. Para que vean que el derecho tributario dentro de las áreas del derecho es una área que da bastante dinero cuando uno arregla ese tipo de negocios y cobra prima de éxito y salen exitosos, pueden ser bien remunerados. La verdad, estoy viendo en el grupo mucha calidad, más que calidad, excelencia de todas las exposiciones en todo lo que están haciendo. Creo que voy a hacer la calificación entonces por grupo, atendiendo a lo bien que han expuesto todos. Me complace ver que todos están comprometidos con lo que estamos haciendo, con la buena calidad de lo que se está presentando. Y bueno, por algo la mayoría de los jueces y magistrados que tenemos en el Atlántico son de la Universidad del Atlántico. Felicitarlos por ese compromiso que han tenido con estas excelentes exposiciones y que sea, esto que les estoy diciendo sea un aliciente para que en el siguiente ciclo de exposiciones del segundo corte sigan igual o mejor, porque esto que estamos haciendo, esta retroalimentación, este aprendizaje, es para ustedes, les va a servir en el ejercicio profesional y cuando necesiten o lo llamen para que presenten la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de liquidación oficial de un tributo, ya sea de Pepito Pérez, que se ganaba 10 millones de pesos y quiere demandar la liquidación oficial de revisión y el acto administrativo que lo confirma, hasta si tienen la suerte de encontrarse con el gerente de la Coca-Cola y ese año no pagaron impuestos de renta y necesita que le tumben eso. Entonces, eso para ustedes va a ser de gran valía entender todo este análisis jurisprudencial, porque la idea es que nosotros vayamos dando esa parte dogmática dentro de lo que es la teoría del derecho tributario y ver esa parte práctica, cómo nosotros ponemos en funcionamiento toda la carreta que yo les estoy echando aquí. Y de pronto se van a dar cuenta que esa carreta que yo les he hecho aquí, la ven exactamente plasmada en esas sentencias que estamos analizando. Entonces, quería felicitarlos por la excelente exposición. Carlos, ¿tienes el dato? Profesor, nosotros estuvimos leyendo y la verdad no encontramos, simplemente hablan del número de las liquidaciones oficiales, las sobretasas del 200%, pero como tal la cifra exacta, hasta hablan de la operación matemática que hicieron para sacar la tarifa, pero no aparece, no encontramos el valor oficial como tal. Ya te doy el dato. Dice, y en razón a que la cuantía de los actos administrativos acusados ascienden a la suma de 60.333.868.172 pesos, esta corporación es competente. O sea, aproximadamente la suma es 60.333 millones de pesos, la suma en discusión de la sentencia que ustedes estaban analizando.
Ese es el valor de los actos y por eso la complejidad de la sentencia y el análisis tan profundo que se tenía que hacer en ese negocio, porque si usted es el apoderado de un negocio de 60.000 millones de pesos, no va a admitir que le resuelvan en 3 hojitas un negocio de 60.000 millones. Entonces, en ese tipo de negocios, uno tiene que ser bastante profundo al momento de proyectar esas decisiones. Desde el punto de vista personal, ¿cómo les pareció? ¿Qué opinan de la sentencia? ¿Si estuvo acertada o estuvo alejada de los parámetros? ¿Qué opinan desde el punto de vista personal de la argumentación? Profe, yo quería hacer una anotación personal y es que, por ejemplo, estuvimos frente a un caso bastante complejo con muchas situaciones fácticas que teníamos que analizar, pero a la hora de resolver el caso como tal, con el simple hecho de tener conocimiento de la teoría del tributo, de los elementos, de principios como el de retroactividad, nosotros en nuestra posición de estudiantes podríamos ser capaces de resolver casos tan complejos como ese, simplemente aplicando los conocimientos aprendidos acá en la clase. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Eso que José Carlos dice es cierto. Entonces, uno está aprendiendo la teoría, que es imposible que yo les explique todo el estatuto tributario, pero si aprendemos la teoría y seguimos leyendo jurisprudencia, vamos a entender todo este andamiaje del derecho tributario. Entonces ahí está la importancia, es como saber sumar, saber contar. El que sabe contar sabe sumar, y el que sabe sumar resta, multiplica y divide. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos esta parte teórica, vamos a entender y comprender cómo se hacen operaciones jurídicas más complejas. Bueno, y eso que no tenían el expediente a la mano, porque el expediente son un mamotreto bien espeluznante, que el que ve el expediente se asusta del poco de cajas de expedientes que tenía eso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que lo que quedan son 12 minutos de clase, dejamos para la próxima clase la otra exposición y con eso concluimos el primer ciclo de exposición. Le da chance al próximo grupo de preparar su contenido y el próximo jueves entonces sí me mandan todo el paquete junto, de las diapositivas, de la relatoría, de todas las evidencias. Y bueno, darle las gracias por estar en la misma sintonía. Yo estoy encantado con estas exposiciones porque creo que están explicando hasta mejor que yo la teoría del tributo. Dentro de lo que tenemos pendiente o dentro de lo que hay que seguir explicando en este curso, tenemos el próximo tema a tratar de mi parte, que serían los fundamentos del impuesto o las teorías del tributo. Entonces, estos fundamentos o teorías del tributo hacen referencia a cuánto debo pagar, por qué debo pagar y cuánto debo pagar. Seguimos en una parte teórica, luego nos vamos a los fines del impuesto y nos vamos a una clasificación del impuesto. Luego de que pasemos por la clasificación del impuesto, llegamos a la incidencia y traslación del impuesto. Pasamos por los principios, aunque ya ustedes hablaron de los principios en la sentencia de la Corte Constitucional, pero aquí vamos a hablar un poco con más profundidad de los principios. Pasamos por la obligación tributaria y los estados de emergencia. Antes de llegar a la parte especial, porque esta parte especial va a ser el segundo parcial, ustedes van a explicar los tributos del orden nacional. No nos vamos a meter con los del orden municipal porque tocaría estudiar el estatuto tributario del orden nacional, el departamental y el municipal, y no
va a alcanzar la vida o el tiempo para hacer eso. Entonces solamente nos vamos a meter con los 6 o 7 impuestos del orden nacional, que van a ser las 6 o 7 exposiciones de el segundo corte. Entonces yo explico esta partecita y a eso le sumo la explicación concreta o completa del procedimiento tributario. Entonces ustedes en el segundo ciclo de exposiciones terminamos el tema de teoría del tributo. Terminaríamos los temas de Hacienda Pública, teoría del tributo, la parte especial y procedimiento tributario. Entonces, repito, para el tercer corte les quedaría la obligación de ustedes presentarme un trabajo. Normalmente yo lo pido como si fuera una tesis, empastado, con normas, todo. Pero como estamos en esta situación, solamente les voy a pedir el documento en PDF. Me envían el archivo, me lo envían en los dos formatos, en PDF y en Word. Se lo envían al monitor y el monitor me manda un solo correo con los 6 trabajos que ustedes van a hacer. ¿De qué son los 6 trabajos? Un trabajo tipo tesis donde yo voy a dar los parámetros de la exposición del impuesto del orden nacional. ¿Cómo van a hacer esa segunda exposición? Así como están haciendo la primera, pero ahora con el estatuto tributario, colocando los elementos del tributo, la determinación bien explicadito y bien desmenuzadito. Porque aquí lo que importa es el método del estudio. Si ustedes tienen el método adecuado, entonces van a entender mucho mejor toda esta parte de la parte especial. La parte especial, que es lo mismo que estamos dando, pero aterrizado a un impuesto específico. Eso es todo. Entonces, bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Aló? Sí, profesor, una pregunta. Este trabajo, aló, profesor, ¿me escucha? Sí. Una pregunta. Este trabajo que hay que enviar en PDF y en Word, ¿es con los mismos grupos de trabajo que estamos ahora o es de manera individual? Claro que sí. Yo les dije el día que iniciamos, elijan bien su grupo, porque con ese grupo inician y terminan el semestre. Ahí ya no podemos cambiar los grupos porque eso me genera un traumatismo impresionante. Entonces, el segundo parcial hacemos la exposición con el mismo grupo y el trabajo del tercer corte lo vamos a presentar con el mismo grupo. Ese grupo es su familia en tributario hasta que terminemos el curso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Listo, entonces les deseo una excelente semana. Se cuidan, que mi Dios, el Dios de los cielos, mi Dios Padre, el Dios Hijo, Espíritu Santo, los proteja, les sigan dando sabiduría y los lleven profesionalmente hasta donde ustedes quieren, con esfuerzo, con sacrificio, con esa sabiduría que demuestran día a día en esta clase y en el esfuerzo de hacerse profesionales y hacerse abogados. Les deseo lo mejor y que mi Dios los guarde. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Amén. Que tenga buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profesor. Amén. Gracias,